Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Edificando la Iglesia, el podcast del Seminario Nazareno de las Américas, donde tenemos la oportunidad de conversar con líderes, autores y personas de influencia dentro de la iglesia sobre cómo podemos construir juntos la iglesia de hoy y del mañana. Hoy tenemos el agrado de contar con nuestra amiga Wendy Garro Díaz, quien es la coordinadora para Centroamérica y el Caribe del Ministerio Internacional Alfa. Alfa es un ministerio que ofrece recursos evangelísticos. Según entiendo, están disponibles en más de 100 idiomas y hay una organización a nivel mundial que es realmente impresionante y a lo largo de los años ha tenido un alcance realmente fantástico. Ha ayudado a tantas iglesias en todo el mundo a acercar a las personas a Cristo, y es realmente un ministerio hermoso en el que Wendy tiene el privilegio de colaborar. Wendy, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Juan. Yo muy contenta de poder compartir con todos ustedes en este podcast tan interesante. Es un honor tenerte. Bueno, cuéntame un poquito acerca de cómo llegaste a estar en esta función dentro del ministerio de Alfa. Bueno, es un recorrido donde después de muchos años yo he visto también la acción de Dios. Yo fui a estudiar inglés con mi hermana a Londres. Nos fuimos para allá, estuvimos 6 meses y mientras estábamos estudiando nosotros decíamos, queremos lugares donde poder practicar, qué hacemos, a dónde vamos. Y nos acordamos de la iglesia donde había nacido Alfa, HTB, en Londres. Y yo le dije a mi hermana, ¿por qué no la buscamos? Y vamos, ellos hacen Alfa, hacen grupos pequeños para conversar. La buscamos, fuimos, hicimos Alfa ahí. Fue una experiencia de acogida, éramos extranjeras, nos costaba hablar el idioma y nos recibieron precioso. Ahí terminamos el Alfa, fuimos, luego nos involucramos para facilitar el siguiente grupo pequeño, vivimos como la experiencia completa. De regreso en Costa Rica, se hacen las conexiones, ya alguien se había dado cuenta que yo hice Alfa ya, me conectó con Costa Rica y empecé a servir aquí. Esa es la historia corta de una historia muy larga. Interesante. Y, o sea, me imagino que creciste en un hogar cristiano en Costa Rica o tuviste una experiencia más adelante de conversión. No, yo desde que nací en un hogar cristiano, sabiendo quién es Dios, sabiendo de su amor, pero el impacto mayor que yo tuve fue, crecemos como con esa idea de que pórtate bien para agradarle a Dios, haz cosas buenas para agradarle a Dios y de repente si algo no muy bueno viene, ¿qué hiciste? No estás haciendo muy bien las cosas, como si Dios castigara. Esa era como en muy general así una idea que yo tenía, muy vaga, pero la tenía. Y a partir de ese momento que yo hice Alfa y encontré gente tan bonita, yo lo que sentí fue que no importa qué tan bien o qué tan equivocado hagamos las cosas, Dios está. Dios está. Si seas el más pro de todos, Dios está. Y si lo intentas y te equivocas, Dios está. Y si lo estás haciendo no muy bien y estás débil y estás necesitando ayuda, Dios está. Y a partir de ahí yo empecé a experimentar un Dios en misericordia y sobre todo esta palabra que me encanta, un Dios de ternura. Esa para mí es lo que ha marcado la diferencia después de hacer Alfa. ¿Nos falta a la iglesia hoy en día enfocarnos más en el amor y en la gracia de Dios? Absolutamente. Yo creo que eso cambiaría muchísimo nuestra experiencia de cuando nos reunimos con la comunidad en la iglesia. A veces uno llega, no conoce a quien está a la par, va como a su rato a lo que va y se vuelve, o hacemos conversaciones rápidas. Necesitamos entender que la otra persona está ahí por una necesidad y que nosotros con nuestra propia ternura podemos fortalecer un vínculo en la comunidad. Nos falta muchísima acogida, saludarnos al llegar, abrazarnos, sonreírnos, contarnos una historia, pero sobre todo que los demás sepan que estamos luchándola y el amor y la ternura del Señor es la que nos hace ir a la iglesia. Es eso.
es eso. El episodio pasado conversábamos con Pablo Deiros, un autor muy reconocido, y él hablaba un poquito acerca del error que hemos cometido como iglesia, que es que hemos centrado a la iglesia en el templo, ¿no? Y que la idea es que la gente venga al templo y que el templo es el centro de operaciones y todo está centrado alrededor de eso, mientras que la iglesia primitiva era una iglesia que era acerca de la comunidad, y creo que eso es de lo que estás hablando, ¿no? Es cómo podemos como iglesia, si estamos hablando de edificar la iglesia, no estamos hablando de edificar más templos con mejores salones para jóvenes, ¿no? Estamos hablando de edificar la comunidad centrada alrededor del amor los unos por los otros y el estudio de la palabra de Dios. Ahora, te quiero hacer una pregunta, porque obviamente a eso se dedica Alfa, ¿no? Es generar esos espacios, dar recursos a las iglesias para tener espacios donde poder conversar y amarnos los unos a los otros con el amor de Dios, aprender juntos acerca de Cristo. ¿Hubo algún momento en tu vida donde mencionabas, ¿no?, de pensar en Dios como el juez con el martillo esperando que nos equivoquemos, ¿no? Si pudieras volver en el tiempo, por ejemplo, y darte un consejo a los 12, 13, 14 años, ingresando al grupo de jóvenes tal vez en la iglesia, ¿qué consejo te darías para ver a la iglesia de una forma diferente? Oh, qué buena pregunta. Yo creo que yo siempre fui muy ruda conmigo misma, en el sentido de que yo recuerdo mi juventud y yo realmente quería hacer las cosas muy bien. Ese era como mi deseo, fue la inspiración de mis papás, hacer las cosas muy bien. Pero también yo sé que dejé de hacer muchas cosas que no eran cosas malas, no, pero era como de la forma en que un joven se divierte, la forma en que un joven puede explorar la vida, salir con los amigos. Y yo era tan ruda conmigo misma que yo como que me limité mucho en ese sentido. Tal vez por ahí puede venir el consejo de haberme dicho a mí, a Jesús le gusta que te diviertas. Diviértete, a él le gusta y te vas a equivocar. Yo traté siempre, Juan, como de no equivocarme, como de no cometer errores. Y ahora yo digo, yo le diría a aquella Wendy de 14 años, tranquila, equivócate. Mientras eso no dañe una vida, una dignidad, hay que equivocarse. El Señor no está esperando que no lo hagamos. Pero el Señor está esperando que en lo que haces y experimentes encuentres su acompañamiento y su amor. Yo creo que ese sería mi consejo, como disfrútalo, Jesús es feliz viendo que tú disfrutas. Es un muy buen consejo. Una de los grandes dilemas que tenemos hoy como iglesia, ¿no?, y especialmente cuando estamos hablando acerca de el crecimiento, el evangelismo, es que a la iglesia llegan personas con una variedad muy grande de ideologías y sobre todo de pensamientos en cuanto al mundo de hoy, la política, ¿no? Y lo que vemos es que el mundo está cada vez más dividido, más polarizado en cuanto a las ideologías y la política. ¿Cómo podemos como iglesia darle la bienvenida al mismo grupo amoroso, digamos, ¿no? A un grupo alfa, a personas que pueden venir de puntos completamente diferentes en su forma de pensar acerca de la vida? ¿Qué rol tiene que cumplir la iglesia en ese sentido, de traer a la gente a un solo lugar, a unirlos? Pues sabes que yo he pensado que de unos años para acá, la iglesia, la voz de la iglesia, se ha convertido en una de tantas voces que hay en la sociedad para que las personas se escuchen. Ofrece algo igual que lo ofrecen otras instituciones, otros ambientes, otros grupos. Cuando se abre esa posibilidad, se enriquece todo, Juan. Tenemos a veces como un temor de que
todos pensemos igual, todos tengamos el mismo criterio para evaluar las cosas, pero cuando una sociedad tiene esa apertura, eso se convierte en una gran oportunidad para la convivencia y para el desarrollo pleno del ser humano. Lo que pasa, y el punto ahí que nos ha hecho el desequilibrio, es que hemos intentado que Dios salga de las otras voces, ¿no? Y que parece que solo la iglesia habla de Dios. Pero vos lo decías ahora, no, si allá en el hospital es iglesia, ¿dónde? En una cárcel es iglesia, pues ahí están las personas que necesitan del Señor. Entonces, me parece que la apertura y la pluralidad es positiva en el tanto y cuanto no saquemos a Dios de ahí, no lo saquemos. Pensar distinto no significa que yo anulo las verdades que Dios me ha dado para regir mi vida, sino que integro todo. Y cuando lo integras, el amor de Jesús es tan transformador que ya uno no tiene tiempo para pensar en cosas que lo hagan dañar a otro o perder la dignidad o hacerle el mal a alguien. Entonces, si tú me dices desde Alfa, por ejemplo, desde el tema de la unidad de los creyentes, por ejemplo, está ahí la mayor riqueza. Si vienen personas, Alfa es un grupo abierto, pueden venir personas de diferentes creencias religiosas incluso, desde ese respeto y esa belleza de la diferencia en lo que pensamos, y como decía Nicky Gamble, uno de los pioneros de Alfa, lo que nos une es infinitamente mayor que lo que nos desune. Centrémonos en eso, en esa belleza, todos hablando de Dios, todos buscando cómo transformamos el mundo, cómo revitalizamos la sociedad. Y esto es una fuerza transformadora enorme. Creo que ahí yo, más que tenerle miedo a la diferencia, le tengo miedo a que saquemos a Dios de los espacios donde escuchamos nuevas Creo que ideas. esa es la clave de que como iglesia siempre le hemos tenido miedo a que nos cataloguen de relativistas, ¿no? De que digan, no, porque bueno, todos piensan diferente, pero es la realidad y es lo que la gente muchas veces critica de la iglesia, es que miren, si entre ustedes no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Porque hay tantas denominaciones, es un lugar incómodo donde estar, de decir, nosotros tenemos nuestra interpretación de el mensaje de Cristo para nuestras vidas, el llamado de Dios para nuestras vidas, la palabra de Dios y el impacto que tiene en nuestras vidas, pero si fuera tan fácil, todas las iglesias predicarían exactamente lo mismo, todas las personas vivirían exactamente igual, y no es así. Dios, siempre decimos, ¿no? Que el que creció en la iglesia dice, Dios es un Dios creativo, siempre hablamos de la creatividad y las expresiones. Tenemos que, de cierto modo, ser cómodos en estar incómodos, o que no nos ponga incómodos el hecho de que hay diversidad dentro de la iglesia. Es uno de los grandes desafíos, creo, para la iglesia del mundo moderno. Es no pensar que todos tenemos que creer igual. Y eso surge a veces también, creo, de esta idea que para todo hay una sola respuesta, ¿no? Y hay una sola verdad y todo eso. Y no es relativismo, inclusive lo podemos ver en la iglesia primitiva, había desacuerdos entre los apóstoles y decía, bueno, vos andás a hacer lo que vos querés hacer y yo voy a hacer aquello, y cada uno sigue el llamado según Dios nos ilumina a cada uno de nosotros. ¿Te parece que es un desafío grande para la iglesia hoy aceptar que tal vez no todos tenemos que creer exactamente igual? Es además de un desafío la realidad, y no hay marcha atrás, Juan. El mundo va siempre para adelante, siempre va para adelante. Y esto lo estamos viviendo nosotros ahora, pero espérate, en 20 años, en 25 años, habrá otra realidad que afrontar. Habrá que tener otro pensamiento creativo para poder seguir siendo iglesia, seguir marcando una diferencia en el mundo. Creo que sí, un reto que además nos invita a practicar valores. Tú decías ahora, no es relativizarse, estoy totalmente de acuerdo. Cuando no relativizamos, vamos a perder esencia de iglesia también. Cuando nos relativizamos,
capaz que empezamos a desaparecer como comunidad, como iglesia. No se trata de eso, sino de encontrar, enseñar, mostrar cuáles son los valores fundamentales que Jesús nos enseña para regir tu vida. A partir de ese conjunto de valores que el Señor dice, es para que seas feliz, es para que tengas una vida en dignidad, es para que puedas compartir con los demás la plenitud de tu vida. Con ese centro de valores, puedes salir al mundo a trabajar en lo que quieras. Puedes practicar deporte en lo que quieras e impactar desde ahí. Puedes tocar un instrumento y contagiar el amor de Dios a través de la música. Puedes ser el influencer viajero que anda mostrando países y bellezas de este mundo. Puedes mostrar naturaleza, pero no te olvides que en tu esencia, en tu centro, el Señor te pensó con un proyecto y un propósito. Un centro de valores que es lo que la sociedad tiene, lo que la iglesia tiene que mostrarle a la sociedad, que es innegociable, Juan. Ese centro de valores de la persona que vienen de Jesús son innegociables. Lo demás serán tendencias que van y vienen con el paso de los tiempos. Amén. Vamos a hacer un pequeño juego. ¿Estás lista? Se llama el desafío contrarreloj. Entonces, la dinámica es esta. Yo te voy a hacer preguntas muy rápidas. Por lo general es una opción o la otra. Me dices la primera respuesta y tenés 1 minuto. Entonces el juego es saber cuántas podés responder. No hay respuestas incorrectas. Y estamos llevando toda la temporada a ver quién responde más y al final vamos a tener un premio para el ganador de la primera temporada de Edificando la Iglesia. ¿Ok? Ok, vamos. Muy bien, vamos a poner el tiempo. Ok. Arrancamos con la primera pregunta. Dime un personaje bíblico. Samuel. ¿Sansón o Salomón? Salomón. Un autor. Pablo Coelho. ¿Banca o silla? Banca. ¿Guitarra o piano? Guitarra. ¿Alguien digno de admirar? Mi madre. ¿Tu libro favorito? Verónica decide morir. ¿Predicador favorito? Salvador Gómez. ¿Formal o casual en la iglesia? Casual. ¿Un libro de la Biblia? Eclesiástico. ¿Una película secular con lecciones espirituales? El Señor de los Anillos. ¿Himno tradicional o himno moderno? Himno tradicional. ¿Evangelismo o discipulado? Evangelismo. ¿Mundo moderno o tiempos bíblicos? Mundo moderno. ¿El primer ministerio en que participaste? Niños. Muy bien, tiempo. Son 15 respuestas. Estás arriba en la lista, te voy a decir. Vas a tener que revisar las redes sociales a ver dónde quedaste una vez que publicamos los resultados finales. Bien. Excelente trabajo. Muchas gracias, qué bonito. Me hiciste te hice pensar. Y lo más importante es que respondiste mi mamá a la pregunta de alguien digno de admirar. Creo que ahí ganaste la temporada, porque nadie respondió a eso hasta ahora. Así que, bueno, qué bueno. Creo que eres la primera persona que responde en la pregunta en el juego contrarreloj entre evangelismo y discipulado. Creo que eres la primera persona que responde evangelismo. Mira. Creo. Alguien de los que escuchan el podcast me va a decir, no, tal persona, pero creo que eres la primera. Sumamos esfuerzos entonces. Entonces, esta es la siguiente pregunta. La segunda parte del podcast trata del evangelismo y el crecimiento, ¿no? Sabemos que el evangelio, es algo que atrae naturalmente a las personas. Cuando alguien ve a una persona feliz, contenta, comprometida con Jesucristo, brilla, ¿no? Como una mujer embarazada, cuando uno le dice, estás que brilla, ¿no? Es lo mismo, es el Espíritu Santo en nuestras vidas, es algo que llama la atención y la gente quiere saber qué está pasando. Si eso es verdad, ¿hace falta entonces también tener una estrategia y un plan de evangelismo en cada congregación, en cada comunidad de fe? ¿O
simplemente tenemos que enfocarnos en discipular, en educar, en predicar, en adorar juntos, vivir nuestra vida, por decirlo de alguna manera, cristiana, y dejar que las personas vengan naturalmente y se unan a esa comunidad sin tener un plan específico de cómo les vamos a hacer llegar a la iglesia o a la comunidad de fe. Un plan. El mismo Señor tuvo un plan para la creación. El mismo Jesús tuvo un plan de salvación para cada uno de nosotros. No podemos andar por la vida sin un plan. Hacemos un plan para cuando salgamos del colegio, hacemos un plan para casarnos, hacemos un plan para ir de viaje. ¿Por qué no vamos a hacer un plan para una de las cosas más importantes de la vida, y es que los demás conozcan a Jesús? Voy a tratar de hilar esta idea que quiero compartirles. La iglesia es producto del evangelismo y también es su misión. Entonces esto es como un círculo, ¿no? Si no haces evangelismo, no tienes iglesia para cuidar, para discipular. Si no discipulas, no tienes discípulos que salgan a compartir la experiencia del amor de Dios. No podemos una cosa sin la otra, las dos van de la mano. El plan nos ayuda a balancear eso y a encontrar las estrategias de dónde podemos hacerlo. ¿Qué nos está diciendo la sociedad que es más influyente hacer ahora, que es más efectivo hacer ahora? Los tiempos cambian totalmente de un momento a otro. Un plan nos ayuda a mantenernos actualizados. Nos dice, sales a evangelizar, sales a dar la buena nueva. ¿Y qué pasa con ellos? Alguien que yo conocí aquí en mi país decía una vez que cuando uno anuncia a Jesús, da ese primer anuncio, le muestra ese primer amor, pero luego no hay una iglesia que lo acoja, que lo abrace, que lo acompañe, que lo nutra. Dejarlo sin esa acogida de la iglesia es como tener un hijo y abandonarlo. O sea, le muestras, lo emocionas, lo apasionas y le dices, pero ya, yo hasta aquí llegué. Eso es como chinear un bebé en la pancita 9 meses y cuando nació decir, yo no puedo, no sé qué más darte. No, las que somos mamás o son papás saben que uno no sabe nada. Cuando nace bebé y lo trae a la casa, no sabe uno lo que le espera. No sabe. Lo mismo pasa en este sentido. Invitas personas que quieren, que inspiraste y luego hay que nutrirlas, hay que acompañarlas. Si eso no se da, se pierde el primer amor, se pierde. Por eso es tan necesario que nosotros seamos evangelizadores, pero también evangelizados. Hay demasiado énfasis en el evangelismo, en ciertos lugares de la iglesia. Conversaba con mi esposa, de hecho, hace unos días. Nosotros tenemos 4 hijos. Y conversábamos, porque estamos en esa edad de donde estamos pensando en grupos de jóvenes y todas esas cosas. Y una de las cosas que nos ponían un poquito incómodos a los dos en el grupo de jóvenes era el constante recordatorio de hay que traer amigos a la iglesia, hay que traer amigos a la iglesia, y ponía una presión un poco extraña sobre nosotros, en vez de una alternativa que sería tener más un plan y algo que sea fácil de invitar. Porque una cosa es invitar a la gente, venía a la iglesia conmigo, y otra cosa es decir, por ejemplo, en el caso de Alfa, tenemos un grupo, un conversatorio sobre X tema o algo así. Entonces, es ahí donde tal vez el plan lo hace más sencillo invitar a la gente que poner esa presión constante sobre los miembros de la iglesia de que tienen que traer gente nueva los domingos. Y te abre un abanico de posibilidades, porque además, primero la presión en que a veces no es el tiempo con los amigos o no es tu tiempo para hablar con ellos, pensándolo desde el punto de vista puramente social, ¿no? Pero
pensar en un plan nos abre un abanico de posibilidades. Y voy a responder a tu pregunta con una experiencia que justo viví esta semana, porque fui invitada a trabajar con 13 jóvenes en un taller de ideas creativas para la evangelización. Entonces hacíamos dos ejercicios. Uno era pensar en qué logro épico podían ellos hacer con lo que conocían, con lo que tenían a mano, para llevarlo a cabo. Pero ese logro épico tenía que incomodarlos, darles temor, darles algún salir de la zona de confort y que fuera de incertidumbre. Y ahí salieron, por ejemplo, ideas que no dependían de ellos o sus amigos, porque además ese círculo se va a acabar en algún momento. Nosotros tenemos amigos y tenemos un número limitado, pero esto abría la posibilidad y ellos decían, vamos a hacer una recreativa en bicicleta para invitar a todo el que tenga una bicicleta en su casa a 2 kilómetros de recorrido. Vamos a justo hacer un podcast para ideas para montar tal cosa. Vamos a hacer intercambio de libros. Vamos a hacer, surgieron tantas ideas. Decían también, déjame recordar porque hay super apps, juegos con gamers. Ellos decían, vamos a organizar una sesión con gamers para invitarlos a venir a jugar, invitarlos a un fresco y jugamos juntos. Y orgánicamente en esa conversación, uno, como un evangelizador, responde preguntas que ellos hacen. No responden preguntas que nosotros como iglesia queremos darle las respuestas, sino respondemos lo que para ellos es importante. Y ahí, después de que estos muchachos lanzaron esas 13 ideas épicas para hacer, habríamos la posibilidad de decirles, cuando terminen de hacerse amigos de ellos, nuevos amigos, se vinculen, que ese es el primer paso necesario, vincularse, invítenlos a hacer alfa. Porque entonces alfa parte de las preguntas de la vida que cada uno tiene. Y alfa y su proceso irá haciendo el recorrido para ir haciendo ese enganche con la fe y con lo que Jesús ofrece. Muchas gracias. La verdad que una excelente idea y una forma de pensar en el evangelismo diferente, ¿no? A como te decía, a veces los que crecimos en la iglesia sentíamos como esa rara presión de ay, tengo que ver a quién invito. Y genera todo otro tipo de posibilidades. Nos gusta siempre terminar nuestra conversación con una cita de un pensador cristiano. Entonces escojo una diferente cada semana. Esta cita, bueno, y el juego es que tenés que adivinar de quién es la cita. Vamos a ver. Es bastante, por lo general es bastante difícil. Ay, Dios, ¿se puede usar aquí el Google? Sí, no, sin Google, no hacer trampas. La cita es esta. Dice así, cuando hablamos de llevar fruto, en nuestra mente pensamos en actividades en lugar de carácter y semejanza con Jesús. ¿Quién lo dijo? ¿Alguna idea? Está bien complicado esto, te voy a decir de una vez. No, sí, está bien complicado. No. Pero lo dijo alguien que ha hecho experiencia del amor de Dios. Definitivamente. Vida. Lo dijo Paul Washer. Paul Washer. Cuando hablamos de llevar fruto, en nuestra mente pensamos en actividades, en lugar de carácter y semejanza con Jesús. ¿En qué te hace pensar esa cita? Me hace pensar en mi hija, ¿sabes? Tengo mi hija Sofía, tiene 15 años, y conscientemente, Juan, yo me despierto cada mañana con 1000 cosas en mi cabeza de preocupaciones y de todo lo que una mamá puede tener, pero yo digo, ¿qué hago hoy para que mi hija sepa, para que mi hija sienta que este día vale la pena si lo que hacemos está puesto en las manos de Dios? Y no te hablo de que sí oramos juntas, pero no te hablo de que es un ejercicio en oración, no. Te hablo de que, por ejemplo, esta semana me dijo, mami,
el profesor me nombró en la banda avanzada del colegio, tocan un instrumento musical, en la banda avanzada del colegio. Y yo le dije, Sofía, esto es un regalo de Dios para vos. Te has esforzado, has aprendido, has querido avanzar. El profesor vio eso en ti, pero no solo fue el profesor, fue también Dios. Dios te quiere regalar esto por el talento que tienes. Entonces creo que eso me hace pensar que es la vida y lo que hacemos en la vida lo que dibuja una sonrisa de felicidad en el rostro. Y eso es lo que impacta a los demás. Eso es lo que impacta a los demás. No hay esa sonrisa si tu vida no está impactada por Jesús. Puede haber otra, pero no esa. Esa clase de sonrisa se da cuando tu vida cobra sentido al lado de escuchar a Jesús. Amén. Amén. Uh-huh. Compártele un poquito a nuestra audiencia cómo pueden accesar los recursos de Alfa. Claro. Bueno, primero que nada, Alfa como organización está muy interesada en poder servirle a los líderes de las iglesias que andan en esas búsquedas que tú decías ahora. ¿Cómo expandimos nuestra red de amigos? Bueno, Alfa quiere ser un aliado para eso. Pueden buscar nuestros recursos en la página que se llama pruebaalfa.org. pruebaalfa.org. Ahí van a ver de qué se trata Alfa en general. Tenemos otra página que se llama Alfa para Adolescentes, que es el mismo Alfa, pero enfocado en el trabajo con adolescentes. Y todos nuestros recursos son gratuitos. Alfa es para la iglesia, por la iglesia y a través de la iglesia. Eso es lo que Alfa quiere. El sueño de Alfa es que para el 2033, cuando vamos a celebrar 2000 años del nacimiento de Jesús, 100 millones de personas en todo el mundo, en cualquier rincón del mundo donde se encuentren, hayan tenido la oportunidad de escuchar acerca del amor de Jesús. Por eso es que queremos compartir nuestros recursos de forma gratuita. Ese es el sueño. 100 millones de personas para el 2033. Entran a nuestra página. Si tienen alguna duda, ahí están todos nuestros números de contacto. Fácilmente nos localizan y estamos para servirles. Sí, me tocó usar los recursos de Alfa cuando era pastor de jóvenes, hace ya más de 10 años. Y es una de las cosas que me gustó mucho es que los materiales no toman una corriente denominacional o doctrinal, sino que son realmente las bases de la fe que son aceptadas. Hasta podría decir, no sé si esto es, si es verdad en cuanto a Alfa, pero es casi como que toman el credo de los apóstoles, que es lo más central de la fe, y eso es lo que utilizan como base para llevar a la gente, guiar a la gente en estas conversaciones sobre la fe y lo que creemos y todo esto. Así que son materiales muy, pero muy buenos y que muchas veces dentro de las denominaciones nos da un poquito de miedo usar cosas que no tengan el sello denominacional, pero hay buenos materiales de grupos como Alfa que realmente lo hacen con buena fe y con muy buena intención para ayudar al crecimiento de la iglesia. Y eso es parte de lo que hablamos en este podcast, edificar la iglesia juntos, no tener que estar cerrados dentro de una sola cerca denominacional o de una sola creencia, sino que podemos basarnos en lo más fundamental de la fe y ayudar a crecer a la iglesia juntos. Y sabes, Juan, la invitación de Alfa es cuando tú entras a la página y descargar recursos, no es como que ya lo descargaste, ahora tiene que funcionar en tu iglesia. No, pruébalo. Venga con tranquilidad. Nosotros somos amigos, estamos para servirles, para guiarles. Pregunta lo que quieras preguntar. Somos un equipo en toda Latinoamérica dispuestos a colaborar, a conectarte con otros líderes y pruébelo en su iglesia. Usted mismo, usted misma va a tener al final la última decisión de decir, por el plan que tiene la iglesia, ¿esto me sirve? Claro. O por ahora, mejor esto no. Pero tome usted la decisión de hacerlo como líder de iglesia. Muy bien, muchas gracias. Así que ahí está el recurso
Como siempre recordamos a nuestra audiencia visitar también seminarionazareno.net, la página del Seminario Nazareno de las Américas, donde tenemos también muchísimos recursos, programas de todos los niveles, desde certificados en cuestiones como ministerio con niños, ministerio con jóvenes, todo tipo de consejería familiar, y empezamos desde los certificados, los niveles más básicos, los requisitos de ordenación para las personas que están buscando la ordenación como ministro o ministra, y también los niveles más avanzados de maestría y otros niveles. Entonces, es un gran recurso y el mismo espíritu. Mándenos un mensaje y conversemos. ¿Cómo podemos ayudarle con el Seminario Nazareno a seguir creciendo en su ministerio, dándole los recursos necesarios para crecer en su ministerio? Y tenemos siempre muchos recursos en cuanto a becas y ese tipo de cosas para que el tema económico nunca sea un obstáculo para que las personas puedan crecer y cursar los diferentes programas del seminario. Así que, Wendy, muchísimas gracias por participar con nosotros del día de hoy. Ahí te tenemos en la lista corta de invitados para próximas temporadas también, y seguimos, si Dios quiere, esta conversación en otro momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto. Yo me quiero despedir, bueno, agradeciéndoles, agradeciéndote a vos, a todo el equipo detrás de esta bonita iniciativa, y no me quiero ir sin decirles, después de escucharte con todas las opciones, qué bonita que es la iglesia, qué bonito que es ser parte de esto, y qué bonito es ser parte de la iglesia de Jesús, dispersa en todo el mundo. Eso me encanta, eso me hace feliz. Amén. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo y sigamos adelante en nuestros esfuerzos, que eso también dibuja una sonrisa en el rostro del Señor, estoy segura. Muchísimas gracias, Wendy. Nos vemos la próxima vez. Bueno, chao, chao.